Buenas tardes, les habla Patricia González Álvarez, médico radiólogo dedicada a imagenología de la mama. Doy las gracias al grupo de residentes de radiodiagnóstico del Hospital Militar Carlos Arbelo y muy especialmente a la doctora Exaida Molero por su gentil invitación. Hoy vamos a hablar acerca de la valoración imagenológica de los implantes mamarios. Vamos a revisar los tipos y localizaciones de los mismos, discutir cuál es la apariencia por imágenes de los implantes mamarios y de las complicaciones de los mismos, y a enfatizar la importancia de la detección de patología mamaria en las pacientes que son portadoras de implantes mamarios. Más de 2 millones de mujeres en Estados Unidos son portadoras de implantes mamarios. La resonancia magnética, como todos sabemos, es el método de imagen más efectivo en la evaluación de alteraciones de los implantes. Es el gold estándar. De hecho, la FDA recomienda evaluar con resonancia magnética los implantes mamarios 3 años después de su colocación y posteriormente cada 2 años. En nuestro medio también ha aumentado significativamente la cantidad de personas portadoras de implantes mamarios debido a motivos estéticos, reconstrucciones en pacientes con CA, mastectomías reductoras de riesgo y pacientes transgénero. Aumentó el número de mastectomías reductoras de riesgo después del boom cuando Angelina Jolie habló de ser portadora de genes BRCA1. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta creciente población de personas portadoras de implantes mamarios? Desde el punto de vista mamográfico, que como todos sabemos que es el estudio aprobado para pesquisa de CA de mamas, debemos hacer no solamente las proyecciones MLO y cráneo caudal con inclusión del implante, sino que debemos hacer proyecciones adicionales, como son las proyecciones MLO con desplazamiento posterior del implante y las CC con desplazamiento posterior del implante, mejor conocidas como proyecciones de ECMO, y cualquier otra proyección complementaria que sea necesaria en cada caso en particular. De esta manera logramos una adecuada visualización de la mayor cantidad posible de tejido mamario. En las proyecciones convencionales, como podemos ver aquí, dependiendo de la localización del implante, un alto porcentaje del tejido mamario puede quedar oculto por el implante, pasando desapercibidas lesiones. Por ello es tan importante realizar las proyecciones complementarias mencionadas. Tenemos un ejemplo de unas proyecciones MLO en paciente con asimetría mamaria. Observamos que mamográficamente los implantes se ven con imágenes semi-ovoideas en MLO. Es normal ver formación de cápsula fibrosa y es normal también ver la presencia de pequeños pliegues periféricos. Al ultrasonido, independientemente de la composición del implante, los vamos a ver normalmente como implantes anecoicos. Y la membrana, la cual generalmente es de elastómero de silicona, la vamos a ver como unas líneas blancas. Muy importante evaluar la totalidad del tejido mamario, todos los cuadrantes, la axila, la región retroareolar, variar la posición de la paciente, sobre todo si hay hallazgos palpables, bien sea que sospechemos que están en la mama, bien sea que sospechemos que corresponden al implante. Y es muy importante, como en todo ultrasonido mamario, realizarlo con el transductor adecuado, con equipos de alta resolución, a fin de obtener imágenes adecuadas con alta resolución. Solo se justifica en caso de ultrasonido mamario
utilizar transductores de menor frecuencia, como por ejemplo los transductores convex, para visualizar el aspecto posterior de los implantes, los cuales en algunos casos, dependiendo del tamaño de la mama y del implante, a veces no los podemos visualizar con el transductor lineal, y que es muy importante a fin de determinar la existencia de contracturas capsulares o rupturas. Tenemos aquí un ejemplo de la visualización de un implante de pequeño tamaño en su totalidad, utilizando técnicas de barrido extendido con un transductor lineal de alta frecuencia. La membrana del elastómero de silicona, como ya mencioné, se ve como unas líneas ecogénicas. Es lo que algunos autores mencionan corresponde al efecto de galleta Oreo invertida. Es como que viéramos en blanco y negro una galleta Oreo. Vemos las galletas en blanco, la cremita en una tonalidad oscura o anecoica en este caso. Esto corresponde a la membrana de silicona del implante. Y la cápsula fibrosa que se ve alrededor del mismo se ve como una tercera línea blanca. Por lo tanto, podemos hablar de un complejo trilaminar conformado por cápsula fibrosa que se produce alrededor de la membrana y membrana del implante, correspondiendo el más externo a la parte de la membrana que hace contacto con la cápsula fibrosa y el más interno al que está en contacto directamente con el gel o con la solución salina que contiene el implante. Tenemos aquí un ejemplo de cómo se visualiza ecográficamente el complejo trilaminar. ¿Y por qué hacemos énfasis en el aspecto ecográfico? Porque si bien el método gold estándar para evaluar un implante, el de mayor sensibilidad y especificidad, es la resonancia magnética, en nuestro medio no todas las pacientes tienen acceso a la misma por una serie de limitaciones, bien sea de costo, bien sea de disponibilidad de equipos, etc. Y el ultrasonido tiene una muy alta sensibilidad a la hora de detectar no solo las características del implante, sino las complicaciones del mismo. Por lo tanto, tenemos que estar familiarizados con el aspecto ecográfico de un implante normal y de un implante alterado. Es normal visualizar ecográficamente arrugas, pliegues, ondulaciones de la membrana, como podemos ver aquí, artefactos de reverberación que se producen desde el contorno anterior del implante, como podemos visualizar. Todo esto es normal, lo vemos en la mayoría de los implantes, el artefacto lo podemos modificar utilizando, variando los parámetros ecográficos, pero lo vemos en implantes normales, en implantes que no están rotos. Muy común también observar pliegues radiales. Estos pliegues corresponden a una pequeña separación de la membrana de la cápsula fibrosa, pero no son indicativos de ruptura. Algunos autores describen que son sitios por donde se puede producir posteriormente en el tiempo un punto de quiebre y una ruptura intracapsular posteriormente. Sin embargo, la mayoría de los pliegues radiales, los cuales vamos a observar con frecuencia, los vemos en implantes que están completamente normales. Como son palpables, muchas veces tenemos que modificar la posición de la paciente y buscar en qué posición es palpable para lograr verlos ecográficamente. También es muy común observar discreta cantidad de líquido periprotésico en implantes indemnes, tales como en este caso. Los implantes de solución salina tienen válvulas, las cuales muchas veces son visibles ecográficamente, algunas veces corresponden a hallazgos palpables. Tenemos aquí un ejemplo de una resonancia magnética de implantes. Utilizamos diferentes secuencias dependiendo de la composición de los mismos. En este caso, un implante de silicona, como lo vemos cuando se hace la supresión de silicona. En este caso tenemos supresión de agua. Vemos cómo se ve en esta secuencia. Es normal por resonancia magnética observar
la cápsula fibrosa hipointensa, la presencia de válvulas y lograr identificar el contenido. Vemos el corte sagital de una glándula mamaria y según la localización tenemos implantes en ubicación subglandular por detrás de la glándula mamaria y por delante del pectoral e implantes en posición subpectoral, o sea, están por detrás del vientre anterior del músculo pectoral mayor, como en este caso. También tenemos implantes en localización subfacial, es decir, están por detrás de la glándula mamaria, por detrás de la fascia del músculo pectoral, pero por delante del músculo como tal. Esta es una localización que se está utilizando mucho en pacientes deportistas que tienen hipertrofia del músculo pectoral. Y los implantes en plano dual, que muchas veces por motivos estéticos o pacientes con alteraciones como pectum excavatum, se utilizan en esta ubicación. El polo superior del implante está por detrás del músculo pectoral y el polo inferior está por detrás de la glándula mamaria y por delante del pectoral. Y está reportando unos bonitos resultados estéticos. Nosotros los imagenólogos preferimos definitivamente la localización subglandular. ¿Por qué? La localización subpectoral. ¿Por qué? Porque está por detrás del músculo pectoral e interfiere menos con las estructuras glandulares y con las posibles lesiones que podemos observar en la misma. Un implante subglandular, o sea que está por detrás de la glándula y por delante del músculo, oculta más fácilmente lesiones. Y aquí tenemos un ejemplo de la visión mamográfica en una proyección MLO de un implante subfacial. Ecográficamente observamos el implante subpectoral, vemos como el músculo pasa por delante del implante y un implante en localización subglandular, vemos como el músculo pasa por detrás del implante. Entonces, ecográficamente, cuando evaluamos los implantes hacia el polo superior externo, podemos identificar estos hallazgos y saber la localización del implante. Aquí tenemos igualmente un ejemplo de un corte sagital en una resonancia magnética de mamas, un implante subpectoral y un implante subglandular. Tenemos diferentes tipos de implantes, diferentes tamaños y formas de los mismos. Implantes ovoideos, redondeados, de perfil alto, medio, bajo, para todas las necesidades y gustos. Casi todos tienen una membrana de elastómero de silicona, la cual puede ser texturizada o lisa y puede tener o no cubierta de poliuretano. En cuanto a su contenido, tenemos las de lumen único de silicona, lumen único de solución salina y las de doble lumen. Tienen un compartimiento interno de silicona y un externo de solución salina, o al revés, como son las de doble lumen inverso, que suele ser el caso de los expansores que se usan en cirugías oncológicas. Por mamografía, las de silicona las observamos más radiodensas en su totalidad. Las de solución salina son más radiolúcidas, suelen tener muchos pliegues y solemos visualizar las válvulas. Este es un caso de la visión mamográfica de unos implantes de doble lumen texturizados, o sea, compartimiento interno de silicona, externo de solución salina, vemos que es más radiolúcido y con una membrana texturizada, por eso vemos todos estos puntitos. Ecográficamente, ¿cómo podemos diferenciar la composición de los implantes? Generalmente, en los implantes que contienen silicona, observamos un artefacto en el contorno posterior del implante. Observamos como venimos viendo los tejidos, vemos la continuidad de los mismos y de repente hay un escalón, hay un sombreado y un escalón y la interrupción de la imagen en el contorno posterior. Esto es por una
dramática reducción de la velocidad del sonido que viene en sentido antero-posterior a este nivel en donde empieza el implante. En cambio, con los implantes de solución salina, como la solución salina transmite el sonido a una velocidad muy similar a la de los tejidos, vemos que no hay esta interrupción en la continuidad del contorno posterior. Tenemos aquí algunos casos del aspecto por resonancia magnética de diferentes tipos de implantes según las secuencias utilizadas. Y en este caso los de doble lumen y doble lumen inverso. Este es el caso de una reconstrucción mamaria con colgajo muscular en la mama derecha y prótesis. Una paciente con un antecedente de CA. En la mama izquierda, para un mejor resultado estético, se colocó un implante más pequeño, a fin de lograr la simetrización. Observamos como a esta paciente, si bien no es portadora de tejido fibroglandular en su mama derecha, le hacemos también las proyecciones de Eklund para mejor visualización del colgajo muscular. El aspecto ecográfico de dicho colgajo muscular. Cambios postquirúrgicos. Debemos utilizar todos los recursos que tenemos al ultrasonido, incluido las variaciones de los parámetros en modo B, Doppler, elastografía, todo lo que tengamos a la mano a fin de diferenciar cambios postquirúrgicos de recidivas tumorales en estos pacientes con antecedentes. Este es un caso de una paciente a la que se le realizó simetrización de sus glándulas mamarias colocándole implantes de solución salina de diferente volumen, porque una glándula mamaria era mayor que la otra. Entonces, para lograr un buen resultado estético, se colocaron implantes de diferente tamaño. Apreciamos como son implantes de solución salina, radiolúcidos, con pliegues, con válvulas. Y esta misma paciente, el aspecto ecográfico de los implantes y vemos el diferente tamaño de ambos. Este es otro caso, una chica joven, todavía no le correspondía control mamográfico de pesquisa, sin embargo una paciente que vivía fuera del país, con antecedentes familiares positivos para CA de mama y con un hallazgo palpable. Tenía antecedentes de mamoplastia de aumento varios años atrás, persistió con un hallazgo palpable. Al ultrasonido nos impresiona que era un cuerpo extraño, observamos el implante mamario, el tejido de la paciente y esta imagen tubular con una superficie de aspecto sintético. Procedemos a, previa autorización de la paciente, realizar proyecciones mamográficas y en efecto logramos ver, además de visualizar el implante, la presencia de un catéter de drenaje que quedó olvidado y que correspondía al hallazgo palpable. Un ejemplo de un caso cortesía de la doctora Exaida Molero, paciente portadora por muchos años de implantes de solución salina. Vemos las válvulas, vemos los pliegues. La señora refería un hallazgo palpable en cuadrante superexterno de mama izquierda. Fue evaluada en varios centros, pensaban que era la válvula, pero vemos que la válvula está en otra ubicación. Y bueno, finalmente, cuando es evaluada en las manos adecuadas, con las proyecciones adicionales observan la presencia de una masa que correspondía a un nódulo con características de sospecha y que en efecto correspondió a una lesión maligna. Una paciente femenina que acude a su estudio de pesquisa, una paciente de unos 38 años de edad, portadora de implantes subpectorales. Vemos una mamografía con unas mamas de moderada radiodensidad, un ACR3, un ACRC, los implantes subpectorales de silicona. En las proyecciones con desplazamiento posterior del implante, apreciamos dentro del tejido fibroglandular una masa esticulada de forma irregular, con características mamográficas de sospecha, con características ecográficas de franca sospecha. Esto correspondió a un carcinoma lobulillar. Una paciente joven. Si no hubiéramos realizado las proyecciones adecuadas, no hubiéramos visto la totalidad del tejido mamario y hubiera pasado desapercibido este pequeño carcinoma de alto grado nuclear muy agresivo.
por ser detectado a tiempo, la paciente afortunadamente está bien el día de hoy recibiendo tratamiento. Complicaciones de los implantes mamarios. Las complicaciones tempranas de los mismos suelen ser seromas, infecciones, hematomas y necrosis del pezón. Entre las complicaciones tardías tenemos varias. Podemos mencionar la capsulitis. La capsulitis se ve mejor por resonancia magnética con contraste. El trasudado de gel son prótesis que están indemnes, pero a través de la membrana hay un pequeño trasudado de gel o gel bleeding, como lo van a encontrar en la literatura. Este caso es una paciente a la que le hemos realizado seguimiento, suponemos que es un gel bleeding porque incluso se realizó resonancia magnética, no se ven rupturas, solo esta pequeña área de silicona periprotésica. Este caso cortesía de la doctora Jensi Haon, una paciente con una colección líquida tardía, o sea, no es del postoperatorio inmediato, es una colección súbita tardía. En estos casos, sobre todo pacientes portadoras de implantes texturizados, hay que hacer todo el protocolo de evaluación para descartar linfoma anaplásico de células gigantes. Sin embargo, valga hacer la acotación que es una entidad muy poco frecuente. En Venezuela han sido descritos muy escasos casos y bueno, yo todavía no me he encontrado el primero, pero debemos saber que existe y estar pendientes. Muchas veces las pacientes no tienen acceso a realizarse cirugía de mamoplastia de aumento y caen en manos inescrupulosas, como es este lamentable caso, una chica de 29 años, en su posparto decidió querer mejorar el aspecto estético de sus glándulas mamarias y le fue inyectado silicona libre, ocasionando esta terrible deformación de las glándulas mamarias. Observamos el aspecto mamográfico, apreciamos numerosos granulomas de silicona aquí. No es evaluable el tejido mamario, ni mamográfica, ni ecográficamente, ni siquiera por resonancia magnética con esta cantidad de silicona libre. De hecho, se planteó a la paciente la posibilidad de realizar una mastectomía radical con reconstrucción, ya que es imposible hacer pesquisa mamográfica en su caso. La paciente desapareció, así que no sabemos qué pasó con ella, pero bueno, casos muy lamentables son más frecuentes de lo que pensamos. De hecho, fíjense, hubo que hacer varias proyecciones adicionales. Era imposible abarcar la totalidad de las mamas en las proyecciones estándar. Siliconomas vistos por ultrasonido. Un caso de una paciente que también tuvo inyección libre de silicona. Esta era una paciente de 80 y pico de años y bueno, nada, le fue realizada intervención quirúrgica para retirar la silicona libre. Sin embargo, persisten algunos pequeños remanentes. Sin embargo, tuvo mejor resultado. En ella sí ha sido posible hacer la pesquisa mamográfica. Las herniaciones de los implantes, ¿a qué corresponden? No son rupturas del implante, son rupturas de la cápsula fibrosa que rodea al implante y el implante protruye o se hernia a través de dicha cápsula. Clínicamente suelen coincidir con hallazgos palpables. Estos hallazgos palpables a veces solo se detectan en determinadas posiciones. ¿Y qué vemos por ultrasonido? Tenemos nuestro complejo trilaminar, nuestra galletica Oreo. Desaparece en el área de la herniación la línea más externa. Solo vemos la membrana, no vemos la cápsula. Contracturas capsulares es la complicación más frecuente, ocurre en el 20% de las portadoras de implante, en una línea de tiempo que es variable dependiendo de cada paciente. Es más frecuente en los implantes subglandulares y en los no texturizados.
El diagnóstico principalmente es clínico, manifestándose por dolor, deformidad, endurecimiento. Muchas veces imagenológicamente no vemos nada, en otros casos sí vemos esfericidad de la prótesis, sobre todo en las proyecciones MLO, y con el ultrasonido vemos protrusión o una convexidad posterior de la porción más posterior del implante. Podemos observar también engrosamiento de la cápsula fibrosa, redundancia del implante y calcificaciones capsulares. En este caso, apreciamos en las proyecciones MLO esfericidad de los implantes y engrosamiento de las cápsulas fibrosas. Contractura capsular del implante izquierdo, apreciamos el abombamiento del contorno posterior del implante, esto es visto con el transductor convex, mientras que el implante derecho conserva su morfología normal. Otro caso, esfericidad de los implantes en localización subglandular, con algunos pliegues, y observamos el engrosamiento de la cápsula fibrosa y la redundancia, es decir, observamos numerosos pliegues. Esto es un hallazgo sugestivo de contractura. En este caso, ya los implantes han perdido su morfología, hay mucha redundancia, muchos pliegues. Otro caso en donde apreciamos además engrosamiento de la cápsula fibrosa y calcificaciones del implante. En la proyección de Eklund vemos estas calcificaciones, resulta que corresponden a calcificación de la cápsula fibrosa de unos implantes anteriores, que fueron removidos por ruptura. Y las rupturas, siendo más comunes las intracapsulares, estas se ven mamográficamente como áreas de asimetría, bombamiento, doble contorno, contornos irregulares, y ecográficamente podemos apreciar áreas de incremento de la ecogenicidad interna, incremento del espacio entre la cápsula fibrosa y la membrana de la prótesis, signo de la escalera, que corresponde al análogo ecográfico del signo de Linguini, y el signo del ojo de la cerradura. Aquí tenemos un ejemplo, una paciente que acude a su control de pesquisa, apreciamos los implantes subglandulares con una importante formación de cápsula fibrosa, alteración de la morfología que tiende a ser redondeada. Muchas veces la contractura capsular es el precursor de las rupturas intracapsulares. En este caso, vemos algunos hallazgos que nos sugieren que no solo hay contractura capsular, sino que pudiera haber alguna ruptura. Vemos angulaciones y alteración del contorno de la prótesis. Y vemos una marcada separación entre la cápsula fibrosa y la membrana de la prótesis. Mientras mayor sea esta separación, más sugestivo es de ruptura intracapsular. Este es un caso cortesía de la doctora Luz Meléndez. El signo de la escalera, que corresponde a que se despegó la membrana de la prótesis y está flotando dentro del contenido protésico. Sin embargo, hablamos de ruptura intracapsular porque la cápsula fibrosa que rodea al implante está conteniendo el material y el mismo no ha salido al espacio extraprotésico. Observamos aquí una importante cápsula fibrosa y separación de la cápsula y la membrana. Pliegue radial, separación de la cápsula y la membrana, y apreciamos aquí el signo del ojo de la cerradura. Este era otro caso de ruptura intracapsular. El signo de la escalera, que corresponde en resonancia al Linguini. Aquí apreciamos en el aspecto más posterior del implante cómo la membrana flota en sentido posterior y se depositó en la parte más declive del mismo. Siempre debemos revisar las partes más declives del implante.
un implante abombado, deformado, con doble contorno, pero apreciamos que no hay salida del material radiodenso hacia la glándula. Esto corresponde también a una ruptura intracapsular. En este caso, el ultrasonido de esta paciente, implante derecho indemne, implante izquierdo disminuido en volumen con alteración de su forma y con agregados ecogénicos internos. Ruptura intracapsular. El mismo caso, vemos otras imágenes. Entonces tenemos muchos hallazgos que pueden sugerirnos la existencia de ruptura intracapsular. Por resonancia magnética, además de ver el signo de Linguini, podemos apreciar alteración en la intensidad de señal, patrón en gota de aceite, líquido entre las cápsulas. Y las rupturas extracapsulares son aquellas en las cuales hay salida del material por fuera de la cápsula de la prótesis. Mamográficamente, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, podemos ver el material radiodenso por fuera o inclusive en los ganglios regionales, doble contorno del implante, contorno irregular, ecográficamente el patrón de tormenta de nieve extracapsular o en los ganglios, y por resonancia magnética igualmente, líquido periprotésico, silicona extracapsular. Tenemos aquí un ejemplo de ruptura extracapsular, apreciamos silicona por fuera de la cápsula del implante, la alteración de la morfología del mismo, el doble contorno. Ecográficamente igualmente, además de ver los agregados ecogénicos internos, apreciamos patrón de tormenta de nieve por fuera del implante en el tejido mamario e infiltración de los linfáticos regionales con patrón de tormenta de nieve. Todo esto sugiere ruptura extracapsular. En este caso, igualmente, apreciamos los linfáticos infiltrados. Debemos tener cuidado porque a veces los linfáticos infiltrados corresponden a infiltración por una prótesis anterior rota y los implantes actuales están indemnes. Entonces tenemos que conocer muy bien la historia clínica de cada paciente y de cada caso, así como conocer fechas y composición de los implantes que ha tenido a lo largo de su vida. En este caso, inclusive hubo infiltración a nivel de los ganglios infraclaviculares y de las cadenas mamarias internas. Estos no pudieron ser extraídos. Patrón en tormenta de nieve alrededor de los implantes indemnes correspondientes a restos de silicona de implantes anteriores. Y la infiltración de los linfáticos regionales vista por resonancia, así como la colección periprotésica y silicona extracapsular. Entonces tenemos que la glándula mamaria de la paciente portadora de implantes debe ser evaluada en su totalidad con los métodos de imagen requeridos. Para pesquisa de SEA de mama hay que realizar la mamografía e incluir las proyecciones adicionales, por lo menos las técnicas de ECMO. El ultrasonido tiene mayor sensibilidad para detección de alteración en los implantes. El método gold estándar es la resonancia magnética. Sin embargo, no siempre está al alcance. Un buen ultrasonido en manos de un operador capacitado puede detectar la mayoría de las complicaciones de los implantes. Y tenemos la analogía de cuáles, en cada caso, cuáles son los hallazgos que vemos en el ultrasonido y los que vemos a la resonancia magnética. Tenemos este diagrama de Chung y de Di Benedetto, en los cuales ellos proponen un esquema de trabajo en el cual todas las pacientes portadoras de implantes, además de hacer el estudio mamográfico, tienen que hacer ultrasonido para verificar la indemnidad de dichos implantes. Si por ultrasonido hay seguridad de que el implante está roto, explantar. Si el ultrasonido es dudoso, depende de muchos factores, entre ellos el número de años que tiene la paciente con dichos implantes y si es sintomática o no. Si el ultrasonido es dudoso y la paciente es sintomática, lo más adecuado sería realizar la resonancia magnética para confirmar si está roto o no y si deben ser o no retirados. Si
la paciente es asintomática y tenemos un ultrasonido dudoso, podemos optar o por resonancia o por realizar un control en tiempo prudencial por ultrasonido o una evaluación ultrasonográfica de second look. Y si vemos implantes íntegros, pero con paciente con molestia, bueno, debe ser referida al clínico para ver si amerita realmente explantar o no. En todo implante que tenga más de 10 años de colocado hay que hacer una estricta vigilancia, aunque la paciente esté asintomática. Entonces, para cerrar, las recomendaciones son familiarizarnos con el aspecto normal de los diferentes tipos de implantes mamarios y de las complicaciones que pueden presentar los mismos en los diferentes métodos de imagen. Realizar protocolos adecuados de pesquisa de CA de mama en las pacientes portadoras de imágenes, a fin de que no quede tejido mamario sin evaluar y lesiones ocultas. Debemos siempre guiar los procedimientos intervencionistas mamarios por imágenes, por el método de imagen donde sea más representativo. Y en las pacientes portadoras de implantes tener mucho cuidado también, irnos guiando por imagen y tener mucho cuidado de no tocar el implante. Nuevamente, agradezco la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes la tarde de hoy. Muchas gracias. Cualquier duda estoy a la orden a través de mi correo electrónico.